David es uno de los personajes que más se destaca en el Antiguo Testamento. Muchos conocen su historia y los grandes hechos que realizó. Al mismo tiempo, David es uno de los personajes más cuestionados históricamente. ¿Hay evidencias que comprueben la existencia de este rey de Israel? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. David es un personaje singular en la historia del pueblo de Israel. Pero, ¿quién fue realmente este rey? El rey David fue un gran prócer de las escrituras hebreas, de la nación de Israel, nacido en Belén de Judea. Empieza la historia de cuando él era un jovencito, que era pastor de ovejas. Y como pastor de las ovejas de su padre, era muy valiente, muy bondadoso. Y él era el último hijo, el menor, de 8 hijos de Isaí, nacido en Belén. El primer rey que Dios envía al profeta Samuel para que lo unja y lo consagre como tal fue Saúl. Y la historia muestra de que Saúl no hizo un buen reinado, realmente no representó a Dios en forma correcta. Por lo tanto, Dios decide no perpetuar, diríamos así, la dinastía de Saúl. Saúl gobierna 40 años, o sea, gobierna hasta una edad ya avanzada, digamos, en ese momento, en ese tiempo, pero Dios elige a un sucesor que no pertenece a su familia, y ese sucesor, a quien elige ya desde muy joven, se llamó David. En primero de Samuel 16-18 dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Qué linda descripción, ¿no? Ese es en síntesis lo que era David. Cuando nosotros leemos la Biblia, leemos el Antiguo Testamento, David es el protagonista central de 68 capítulos del Antiguo Testamento. La verdad que es un personaje muy destacado, un personaje central. Él terminó siendo el prototipo del Mesías, considerado como el tipo principal del Mesías venidero para Israel. En la Biblia hay 2 personajes básicos en relación con Israel. Uno es Abraham. Abraham, diríamos así, es el padre del pueblo de Israel. Dios le dijo a Abraham: de ti saldrá la simiente que será como la arena del mar, y que le encomendó una tarea a cumplir a Abraham. Y los judíos dicen Abraham y David. David fue el que formó la nación, diríamos así, el que organizó la nación. Y fue un personaje extraordinario que hizo trabajos notables como el rey de Israel y de Judá. Según él reinó 40 años, 7 años en Hebrón, mientras todavía Saúl era rey, y después 33 años en Jerusalén, cuando él conquistó Jerusalén de parte de los que estaba en poder de los jebuseos y colocó su reino ahí en Jerusalén. David es el rey principal de la dinastía de Judá. Se convirtió en un poderoso guerrero, el cual tuvo la oportunidad de llevar los límites, extenderlos en el norte hasta el río Éufrates y en el sur hasta el mismo Egipto. Las historias de David que llenan la Biblia y que han captado la imaginación de chicos y grandes a través de los siglos ha sido cuestionada, realmente cuestionada por arqueólogos durante los últimos 20 años, quienes proponen que David era solamente un personaje mítico, que su reino era poco más que un cacicato en las montañas de Judea. Pero David indudablemente ha estado en el corazón de muchos, y hoy hay que usar la arqueología para mostrar si realmente tenemos evidencia de este poderoso rey. La vida de David estuvo rodeada de grandes acontecimientos.
¿Cuáles fueron los principales? ¿Y qué importancia tuvieron para el pueblo israelita? Es cierto que David, su primera participación así fuerte en las Escrituras, un hecho destacado es cuando él tiene su enfrentamiento con los filisteos, pero no como rey ni como parte de un ejército, sino cuando él acepta el desafío de Goliat. Los filisteos eran conocidos como los Peleset, un pueblo de los mares. Ellos salieron de Micenes, llegaron hasta las islas del Egeo, invadieron Anatolia, lo que hoy es Turquía, quemando a Troya en el proceso, descendieron por Palestina y llegaron hasta Egipto. De esos filisteos tenemos un gran campeón, Goliat, del cual se ha encontrado evidencia. Se ha encontrado una óstraca, un ostracón, un pedazo de alfarería con el nombre de Goliat, precisamente del lugar conocido como Gad. Así que David, con piedra en mano, sí tenía fe, pero tenía una piedra bastante poderosa, como la podemos ver aquí. Y él, tomando su piedra, él la lanzó al gigante, y este gigante cayó, nos dice la Biblia. Bueno, David comienza a reinar, como dijimos, sobre Judá en 1010, y luego, después de 7 años de reinar sobre Judá, sobre la parte sur de lo que era Palestina en aquel momento, se extiende su reinado a todo el territorio de Palestina, o sea, abarca toda la parte norte. Durante su reinado, que fue de 40 años, extendió a Israel y Judá desde la frontera de Egipto hasta el Éufrates. Amplió tremendamente el reinado. Y bueno, a los enemigos, que había muchos enemigos de Israel, se puede, pero cantidad, los cananeos, los amonitas, los moabitas, los jebuseos, y él los fue o conquistando por la amistad o venciéndolos militarmente. Hay otro hecho muy destacado del rey David que tiene que ver con los planes para la construcción del templo para Israel. David todo el tiempo estuvo muy preocupado por el tabernáculo de Moisés, por juntar el arca, los muebles, por juntar el altar y hacer que no estuvieran dispersos en algunas ciudades de Israel, sino que estuvieran en un solo lugar. No había un lugar de culto directamente, sino tal vez allí una especie de carpa, donde finalmente trajo el arca, pero entonces dijo, vamos a construir un templo. Y juntó materiales, oro, plata, piedras preciosas, madera, de todo. Y fue juntando y juntando y finalmente pidió al pueblo que trajera. Y el pueblo trajo cantidad de oro y plata y piedras preciosas y mármol y madera, que finalmente él no lo pudo construir el templo, pero él dejó las bases sentadas para el templo y entregó todo eso a su hijo Salomón, quien fue quien finalmente construyó el templo. David en realidad fue el organizador nacional y fue el organizador de la religión de Israel. Si uno se pone a pensar, desde Moisés hasta David no hubo otro personaje tan importante. Él renovó y reformó el sistema de culto que estaba medio mezclado también con el paganismo, porque estaban los dioses como, Astarte y Moloch y Baal y otros dioses, que la gente de Israel había mezclado un poco la adoración a Dios con la adoración a los ídolos. La forma de adorar que tuvo Israel por siglos y mucho de la forma que tiene la Iglesia cristiana de adorar tiene que ver con las ideas de David. Es decir, fue un personaje extraordinario, el más grande personaje, podríamos decir, de la historia de Israel. La historia de David es narrada en los libros del Antiguo Testamento. Pero, ¿quién fue el escritor que registró su vida? ¿Y qué vínculo tenía con este gran personaje? La historia de David está registrada en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y aparentemente el primero que comienza a escribir algo acerca de David es el inventor de las crónicas de Israel, que es el profeta Samuel. Después Samuel seguramente le encarga a los escribas de la escuela de los profetas que él había fundado que no dejaran de registrar la historia de Israel. Samuel había sido aquel niñito que había
sido la respuesta a las oraciones de Ana, su madre, en el santuario hebreo de Silo. Allí ella prometió darle ese niño a Dios en servicio si le era otorgado la petición de su corazón. Este niño llegó a convertirse en un profeta, en un juez, un legislador. Este hombre, que más adelante es usado para escoger el rey, es quien unge a David. Preparando su cuerno de unción, él va donde este niño, este adolescente, y lo unge como rey de Israel. Un jovencito que apenas era un pastor de ovejas es seleccionado como rey. Cuando uno lee las crónicas de Israel, que las crónicas podrían ser los libros de Samuel, los dos libros de Samuel, los dos libros de Reyes y los dos libros de las crónicas, es indudable que hay todo un arte, una forma de composición, una forma de registrar la historia de los reyes de Israel, un invento que puede ser considerado, digamos, partiendo de la idea de Samuel, en la escuela de los profetas, de dejar registrado la historia sagrada del pueblo de Israel. El primer libro de Samuel fue escrito según la tradición de israelita o judía por el profeta Samuel, por lo menos hasta el capítulo 24 inclusive. A partir del capítulo 25 hasta el final del primer libro de Samuel intervino, se considera Gad, un profeta contemporáneo de David, y el segundo libro de Samuel es atribuido al profeta Natán. Esos son los tres profetas que tuvieron que ver no solamente con la escritura de distintos aspectos de la vida y del reinado posterior de David, sino también que tuvieron que ver con la vida de David directamente, porque fueron sus consejeros o de alguna manera los apoyos espirituales de este rey. La influencia de los escritos de los videntes Gad, Natán, que se encontraban en la corte de David, es evidente en los escritos que ellos nos dejaron, aunque algunas personas arguyen que ellos eran profetas no canónicos. Los anales de los reyes eran preservados en las cortes, así que un editor posterior, inspirado también, pudo haber recogido estas historias, estos relatos en los cuerpos que tenemos hoy como Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Más adelante se repiten algunas de estas historias en Reyes y finalmente a eso del cuarto siglo antes de Cristo, durante el tiempo de Artajerjes, probablemente Esdras, Nehemías, el cronista, recoge estas historias. El cronista en Primera de Crónicas hace referencia a varios libros que nosotros no tenemos hoy, libros de guerra, catálogos de soldados, genealogías, material que nosotros no tenemos a nuestro alcance, pero sí que lo juntó y pudo estructurar ese libro de Primera de Crónicas con una historia presentada de forma muy especial, porque contrasta la vida de Saúl, la bendición, el Barak, esa bendición que Saúl no aprovechó, y la contrasta con las bendiciones que entonces David sí aprovechó por serle fiel al Eterno. Para muchos pensadores y científicos, la historia de David es simplemente una gran fábula. Otros concluyen que él realmente existió. ¿Hay alguna evidencia que pueda comprobar la historicidad de este personaje? Algunos arqueólogos, así llamados minimalistas, han cuestionado la existencia de David, entre ellos Israel Finkelstein, quien asegura que la ciudad de Jerusalén era solamente una villa durante la época de hierro, 1000 años antes de Cristo, y que no había evidencia de David como tal.
Esto hacía eco en muchos círculos académicos en la década de los 90. La tradición judía no tiene absolutamente ninguna duda en cuanto a la existencia de David. Y eso se ha extendido a través de los siglos desde que vivió. Él vivió 1000 años antes de Cristo. Y la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento solamente hay 800 menciones del nombre de David, de la persona David. Y hay 53 en el Nuevo Testamento en que se lo menciona a David. Pero también hay menciones extrabíblicas de la casa de David, por ejemplo, la inscripción que fue descubierta en 1994, la inscripción de Tel Dan. Cuando se encontró esa inscripción, en esa inscripción aparece el nombre de Beit David, casa de David. Beit David, casa de David. Esa piedra, digamos, esa inscripción se atribuye a un rey de Damasco, o sea, un rey sirio, que habría tenido contacto bélico a través de batallas con reyes del norte y del sur de Israel. Se consideraría al rey del norte o al rey de Israel como Joram, hijo de Acab, y posiblemente el rey del sur, que se menciona, que tuvo que ver este rey de Damasco, sería Ocosías, el rey hijo de Joram, pero de Joram y de Atalía, pero del reino de Judá. De manera que cuando se menciona al rey del sur, dice que era de la casa de David. También tenemos una referencia a David, a Beth David, en la piedra moabita. La piedra moabita también es uno de esos elementos que menciona personajes bíblicos y escenarios bíblicos. Fue encontrada en Dibón, Jordania, al otro lado del Jordán, en el territorio de Moab, y allí también se menciona a Beth David. No lo podemos ver en la piedra como tal, porque esta piedra, cuando fue encontrada en el siglo XIX, los beduinos, al ver cómo los occidentales estaban tan interesados en esta piedra, pensaban que tenía oro adentro. Así que después que hubo la oportunidad de poner una sábana sobre la piedra, un papel mojado, y hacer una impresión de esa piedra y llevársela hasta Jerusalén, cuando ellos regresaron, los occidentales, encontraron que los beduinos la habían partido en pedacitos para ver si tenía oro adentro. Y es en esta inscripción o en este negativo de la piedra que fue leído la casa de David. También tenemos la mención de la casa de David en anales egipcios. Así que tenemos algo de evidencia de David. Los eruditos que negaban la existencia de David, ellos inclusive llegaron a decir que esta inscripción era falsa, era una falsificación. Eso causó gran desconcierto entre aquellos arqueólogos que habían participado de la excavación original y, interesantemente, el año siguiente encontraron una segunda parte de la piedra, in situ, en el lugar, demostrando que la primera piedra no había sido plantada, que las piedras pertenecían a un mismo cuerpo. El resto de la inscripción aramea no fue encontrada. Los reyes israelitas posteriores la destruyeron. Esto fue una estela de los invasores del norte de Siria que ellos erigieron para demostrar su superioridad sobre Israel. También nosotros podemos ver las descripciones del Silo y de descripciones del palacio de David. Vemos que hace apenas algunos meses se encontraron fundamentos de algunas de estas piedras que hacían la entrada del palacio. Así que dentro de la Biblia encontramos la mayor parte de la evidencia histórica de la existencia de David, aunque es un documento netamente propio de una nación, pero de alguna forma en la tierra de Palestina han quedado datos arqueológicos extrabíblicos que de alguna forma comprueban y demuestran la existencia de este extraordinario personaje del rey David. ¿Qué se puede decir de la magnitud del reino de Israel en la época de David, según lo describe la Biblia?
¿Existe alguna evidencia que compruebe el apogeo del reino israelita en ese periodo histórico? David fue famoso en muchas áreas. David fue famoso por traer paz al reino que anteriormente estaba en antagonismo. David fue famoso por preparar instrumentos musicales que llenaban de música y de adoración el templo. David fue famoso por escribir salmos. David fue famoso también por extender las fronteras de su reino hasta el mismo Éufrates y hasta el mismo Egipto. ¿Cómo podemos tener evidencia de esto? Lo cierto es que no tenemos inscripciones hebreas en la parte norte, cerca del Éufrates, ni tampoco en la frontera con Egipto. Sin embargo, en el periodo de 1000 años antes de Cristo, cuando la Biblia presenta a David y más adelante a Salomón teniendo un imperio de gran magnitud en esa área de Siria-Palestina, es precisamente el periodo donde vemos un decline en Egipto. Vemos también un decline en los hititas, habían desaparecido como imperio, había reinos pequeños, reinos arameos que estaban en decline, los mitani ya no tenían la influencia que tenían antes, los asirios ya habían pasado a la historia, no es hasta más adelante cuando el imperio neoasirio se levanta, los babilonios también habían estado en decline, no es más adelante que el imperio neobabilonio vuelve a retornar. Así que no podríamos decir que hay evidencia de que David conquistó estos reinos, pero sí hay clara evidencia de que estos reinos estaban en la parte más baja o el punto más bajo de su poder. No tenían capacidad de influir o de combatir o de impedir que David extendiera sus fronteras como sucedió antes de la época de hierro o después. David tuvo la oportunidad de subyugar a los filisteos, que hasta ese momento habían sido un poder que había influido en esa parte de la costa, en algunas ocasiones el Cefelá, Jezreel y en algunas ocasiones hasta la montaña. Tenemos que en un momento dado en Betlehem tenemos una partida de filisteos. Ellos son controlados, los edomitas son subyugados, los moabitas también, los amonitas con las guerras que hubo contra los amonitas y los sirios en el norte. Vemos que Hamat fue subyugado, Damasco, el área de lo que más adelante se conocería como Palmira, toda esa área fue subyugada durante el tiempo de David y Salomón, dando oportunidad a que el gran imperio que se presenta en la Biblia sí sea consistente con la evidencia arqueológica. David no fue solamente un gran líder político del pueblo israelita. Él fue más que todo un líder espiritual, y por ese motivo, él se convirtió en uno de los personajes más importantes de la fe judía, y que también sería reconocido en el cristianismo primitivo. El rey David fue un hombre espiritual, un hombre según el corazón de Dios. En el libro de Primera de Crónicas se presenta a David teniendo roles sacerdotales, haciendo eco de aquel Melquisedec de antaño que había reinado también sobre Jerusalén. Hablar de la magnitud del reino de David es hablar también del gran legado histórico que él nos dejara a través de su idea con respecto de lo que debía ser la adoración a Dios, el culto, la forma que hoy tiene la Iglesia cristiana de adorar, la forma de creer, la forma de interpretar las Escrituras, la forma de acercarse a Dios. Son todos legados históricos maravillosos que nos ha dejado el rey David y que han permanecido a lo largo de la historia. David entonces fue mucho más que un rey, fue un sacerdote, fue un eco o un tipo del Mesías que habría de venir, que uniría esos dos roles, el rol de sacerdote y el rol de rey. David se convierte en el tipo por excelencia, en la sombra, el precursor del Mesías que más adelante vendría. Y en el Nuevo Testamento, en Jesús de Nazaret, vemos los dos roles nuevamente unidos, el rol de sacerdote, el rol de rey, y el libro de Hebreos explica cómo Jesús de Nazaret se convierte en el rey y sacerdote por excelencia. Por lo tanto, él trató de reflejar el carácter justo y también misericordioso de Dios a través de su reinado. Y se sujetó a las leyes, trató de hacer cumplir las leyes
Y cuando él no las cumplió, cuando él por sus debilidades humanas cometió algunos errores, como está escrito en la Biblia, él se arrepintió y se humilló, o sea, se puso por debajo de la ley, nunca se puso por encima de la ley como otros reyes, como otros gobernantes lo hicieron. Y por eso su vida fue un ejemplo de lo que debe ser un líder o un administrador, alguien que está representando a Dios o al reino de Dios. Entonces, con semejante figura y con semejante personaje, no es raro que en el judaísmo David ocupe el lugar de prototipo del Mesías y de prototipo del judío o del israelita ideal. David es un personaje clave en la Biblia y yo creo que una de las razones es porque él es un ejemplo del plan de salvación y es un ejemplo de Jesús que se sacrificó a sí mismo para salvar a los demás. Yo creo que esa es la grandeza de la vida de David. Y cuando leemos la vida de David, encontramos allí una inspiración. Saber que todo pecado puede ser perdonado cuando hay abandono, cuando hay confesión, cuando hay arrepentimiento, y que todo aquel que cree en Jesús finalmente recibirá la salvación si es que llevó su caso a Dios, obtuvo el perdón y tiene el derecho por Jesucristo de la salvación eterna.